tenemos ya aquí a nuestro amigo Cristóbal, Canarias Semanal. Vamos con él. Listo. Vamos a saludarlo. Cristóbal, buenos días. Buenos días a los dos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Buenos Cristóbal? días. Un placer. Bien. Oye, antes de comenzar, porque me parece que hoy es muy importante que hablemos y vas a hablar sobre las pensiones y me parece que es un temazo. ¿Qué te parece lo que estábamos comentando primero sobre Yolanda? Si tienes esperanza. Bueno, en cuanto al tema de Yolanda Díaz, yo casi, más que ya dar mi opinión, que la he dado varias veces, yo remitiría a las personas a que juzguen los hechos, simplemente. Es decir, si lo que está haciendo Yolanda Díaz hoy en día y lo que está haciendo Unidas Podemos en el gobierno, voy a hablar solamente de un tema. Busquen información alternativa sobre la reforma laboral. La reforma laboral, que incluso Pablo Iglesias la sigue vendiendo en su programa La Base ayer como un gran logro, es una reforma laboral que fue aplaudida, lo vuelvo a decir, por FAES, el think tank presidido por José María Aznar, y por los empresarios, que decían, con razón, y luego en eso coinciden los abogados laboralistas críticos que la han analizado, que mantiene el 95% de la reforma que hizo en su momento Rajoy con Fátima Báñez. Bueno, pues si tenemos una reforma laboral que mantiene el 95%, la de la derecha, ¿no? Lo que tú estabas hablando del PP, del partido que tú decías es un partido fascista, ¿qué dice eso sobre Yolanda Díaz? ¿Qué dice eso sobre lo que realmente ha conseguido Yolanda Díaz? Bueno, es como si nosotros contratamos a alguien en una empresa, el que tenga una empresa y tiene un resultado muy malo durante 4 años y lo vuelves a contratar pensando que va a tener un resultado totalmente diferente. Si tú repites lo mismo que has estado haciendo, lo lógico es suponer que vas a tener el mismo resultado. Si hemos tenido este resultado con un partido o una organización, una amalgama de partidos como es Unidas Podemos, hemos tenido este resultado cuando venimos de una Unidas Podemos más, digamos, más poderoso que el que hay ahora. ¿Qué resultado espera la gente en las próximas elecciones? Supongamos que ganan el PSOE nuevamente con la muleta de Unidas Podemos. ¿Qué pueden esperar? Pues lo mismo que están teniendo ahora. Yo al contrario que ustedes, no respeto ese proyecto. No lo respeto mucho a las personas que creen en ese proyecto, a los votantes de ese proyecto, a la gente que además, y lo entiendo, no ve otra alternativa, porque otra alternativa está por construir. Incluso el otro día me decía, no digas que Podemos está acabado y tal. La gente, eso lo entiendo y lo respeto. Pero a los que están en ese proyecto, que han demostrado y están demostrando hasta la saciedad que lo único que le interesa es mantenerse, ser ministro, ser diputado, y sea como sea, apoyando una guerra, apoyando lo que sea y vendiendo una reforma laboral que mantiene en un 95% la del PP como un nuevo paradigma, no, a esa gente no la respeto, porque están engañando, aunque estas personas no lo sean, a todas las personas que creen en ello. Oye, Cristóbal, Luis hace un momento me pedía que me tirara a la piscina, ¿no? Con el tema también del cordón sanitario a Vox. ¿Tú qué harías, Cristóbal? ¿Dejarías que llegara Moreno para hacerle un cordón sanitario a Vox en Andalucía? Es que es el debate de la nueva plataforma de Yolanda Díaz. A mí lo del cordón sanitario me parece como alguien que tuviera, no sé, que tuviera un cáncer ya con metástasis, y entonces quisiera, no sé, esconder la cabeza como hace el avestruz debajo de la tierra, o hincharse a morfina para de momento, porque llega un momento que ni la morfina hace efecto a las personas que lamentablemente tienen un cáncer, pero de momento mucha morfina, y entonces no veo que hay un cáncer ahí que me está comiendo y que me va a matar. ¿Por qué te digo eso? Porque si hay una fuerza política que está creciendo, y la extrema derecha, en este caso representada por Vox, que al fin y al cabo, el otro día lo decía Luis con razón, vienen del PP, antes estaban en el PP y ahora se diferenciaron, no salieron de la nada. Pero si la extrema derecha crece, es por algo, y la cuestión hay que preguntarse por qué.
sea, si crecen y crecen y crecen y crecen, no llegará un momento en que ni cordón sanitario ni nada, es decir, no tendrá ningún sentido hablar del cordón sanitario. Lo que hay que preguntarse es por qué crecen. Y yo al menos tengo muy claro por qué crecen. Es decir, crecen porque hay un proyecto neoliberal, capitalista neoliberal, con el apellido neoliberal, pero capitalista, que comparten tanto la derecha tradicional como esto que nos venden como izquierda, que tiene unos efectos sobre la población que no se pueden ocultar y que son los efectos que estamos teniendo. Es decir, la gente está cada vez más empobrecida, la gente no llega a final de mes, la gente no tiene ni para pagar la luz, no hay trabajo. En la época esta de la pandemia, el otro día estaba viendo que las grandes empresas españolas han multiplicado sus beneficios, que hay más ricos que nunca y, sin embargo, la mayoría de la población está cada vez peor. Y como no hay alternativa, ni hay una cultura política que permita entender por qué sucede esto, la gente busca una alternativa. Y la alternativa que encuentra es Vox, por ejemplo, que utilizan un populismo, pero la gente no tiene que saber esto. Y lo mismo que vota a Podemos pensando que les representan y luego no les representan, pues pueden votar a Vox pensando que les representan. O en Francia votan a Le Pen en lugares donde tradicionalmente votaban al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque no hay alternativa real. Esa es la razón. Y eso no se soluciona con cordones sanitarios. Ese problema va a seguir estando ahí. ¿No crees, Cristóbal? Hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Que el eje vertebrador de la izquierda a día de hoy son luchas importantes, pero al final que no afectan a la totalidad de los ciudadanos, como el feminismo, el ecologismo, el colectivo LGTBI. Al final, esas son las líneas rojas que ha marcado claramente, por ejemplo, Unidas Podemos en el gobierno, ¿no? Oye, si esto no sale, nos vamos. Si esto no sale, nos vamos. Pero la reforma laboral, que es algo que nos afecta a todos, no han marcado una línea roja ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, que expulsaran a Cabo Santos no era una línea roja que expulsaran a un demócrata del ejército, ¿no? Y claro, al final, estos son, la sensación que yo tengo es que hay luchas o que el eje vertebrador de la izquierda son luchas minoritarias. Porque al final incluso el feminismo, que es muy, 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 muy importante, no deja de ser una lucha minoritaria. En el sentido de que hay muchas personas a las que tristemente el feminismo les da igual. Entonces yo creo que un partido de izquierdas tiene que ser feminista, tiene que ser ecologista y tiene que defender los derechos del LGTBI, pero tiene que tener más, ¿no? Yo creo que eso lo deberíamos tratar un día, pero como sí, con tiempo, ¿no? En principio, sí. el feminismo es un movimiento interclasista, de manera que es un movimiento amplio, de manera que se puede hablar, y existen diversos feminismos. Hay un feminismo liberal, hay los que se llaman feministas radicales, hay distintos tipos de feminismo. Y hay un feminismo revolucionario, un feminismo que pretende transformar la sociedad porque le interesa la situación de todas las trabajadoras, que es el que a mí me interesa. Y el que nosotros, de alguna manera, potenciamos en Canarias Semanal en debate, en discusión, porque tenemos la suerte de tener una compañera que se ha convertido en referente en el Estado español y que discute con esas otras feministas, y es el que nosotros consideramos que hay que potenciar, porque si se trata de un feminismo que lo que quiere es que en las grandes empresas arriba de todo haya mujeres además de hombres, bien, pero la mujer que está arriba va a seguir explotando a las mujeres y a los hombres que tiene de trabajadores igual si no cambia el sistema, ¿no? El tema del ecologismo. El ecologismo, cuando no va de la mano de un intento de verdad de transformar la sociedad, dado que el sistema capitalista es por esencia depredador, porque un sistema que tiene que crecer continuamente es por esencia depredador, en realidad se convierte o en un puro ambientalismo o en un vamos a ir en bicicleta por la ciudad que no cambia nada y no modifica la crisis medioambiental en la que estamos y que sigue agravándose, o bien se convierte en lo que se llama el capitalismo verde, es decir, en excusas para aplicar políticas de las cuales se benefician también las mismas empresas. Ahora vamos a potenciar los paneles solares y se enriquecen con los paneles solares.
cuando eso se podría tratar de otra manera y que cada persona o cada comunidad de vecinos fuera autónoma y generara su propia energía, pero eso no les interesa, ¿no? Pero en términos generales, en lo que tú estabas diciendo, eso de esa presunta izquierda, porque claro, si estamos hablando de unas organizaciones políticas que apoyan a la mayor organización militar criminal del planeta, que hacen una reforma que es la del PP, o que hacen la contrarreforma del siglo, que ahora hablaremos de ella, como la de las pensiones, yo no puedo llamar a eso izquierda. Pero sí es cierto que esas organizaciones, precisamente porque han abandonado lo que históricamente ha caracterizado a la izquierda y lo que sigue caracterizando a una izquierda real, que es la lucha de clase, que es estar al lado de la mayoría de la población trabajadora, que es enfrentarse a los oligarcas, porque no solamente hay oligarcas en Rusia, tenemos oligarcas en España y en Europa. Como han abandonado eso que es lo esencial, porque para eso hay que dar una batalla, y cuando das esa batalla, el poder se enfrenta contigo de manera muchísimo más dura que como se enfrentó con Pablo Iglesias. Lo de Pablo Iglesias es una tontería con respecto a lo que le hacen a los líderes populares. Bueno, como han abandonado eso, efectivamente, para diferenciarse de la derecha tradicional, se han agarrado a lo que se llaman políticas identitarias. Eso viene de los Estados Unidos. Eso es lo que diferencia hoy al Partido Demócrata del Partido Republicano. Todos defienden el capitalismo norteamericano, defienden el imperialismo norteamericano, las intervenciones militares, pero el Partido Demócrata afirma defender los intereses de las minorías, de los negros, LGTBI, de los latinos. Al final es una tontería, es mentira, porque los negros siguen estando igual de mal, porque lo que diferencia fundamentalmente cómo esté es tu situación de clase. Pero esto es lo que han hecho, lo que hacen en Estados Unidos y lo que está haciendo Unidas Podemos, en efecto. O sea, políticas identitarias. Una ley como la ley trans, que es muy polémica, que ha enfrentado a Irene Montero con la mayor parte del feminismo tradicional, no sé si ustedes lo saben, porque es bien peliaguda, y han confundido defender los derechos de las personas transexuales con apoyar esa ley, y son dos cosas distintas. Pero personas transexuales puramente, no lo que ahora se pueden poner de moda y decir, pues soy, por ejemplo, yo podría decir mañana que soy mujer y ustedes tendrían que llamarme mujer y llamarme con mi nombre, o si no, yo los podría denunciar, por lo menos aquí en Canarias que hay una ley trans. No, pero yo estoy hablando de las personas transexuales de verdad, que es una cosa seria, pues según la Organización Mundial de la Salud, están en torno a un 0,4-0,5% de la población. Y efectivamente, si tú centras tu política en una ley que dice que va para defender a las personas transexuales, ¿qué pasa con el 95,5% de la población? E insisto, con ese 0,5% que también son trabajadores, los transexuales, y sin embargo tienen una situación laboral insostenible o no pueden comer o no pueden pagar la luz. Bueno, cuando haces ese tipo de políticas identitarias, efectivamente, y no cambias nada sustancial en la sociedad, al final la gente vota a otra cosa, que puede ser la derecha. Luego se dan cuenta que eso es todavía peor, pero no encuentran alternativas realmente. Tremendo. Oye, genial descripción que nos haces, Cristóbal. Hace unos 30 minutos, Cristóbal comentaba con Luis un titular del Mundo que dice que el PSOE asume la debacle en Andalucía y que preparan un revulsivo en septiembre. Mi pregunta ¿es Escrivá el ministro el revulsivo? Bueno, ya para empezar a hablar Margarita de pensiones. No, ¿por qué? Margarita Robles. Pero eso me lo dices porque se te acaba de ocurrir o porque alguien está hablando de Escrivá para Andalucía. No, se me acaba de ocurrir, Cristóbal. Bueno. No, pero te pregunto, ¿ese es el revulsivo que tiene el PSOE guardado, Escrivá, el que va a venir a darle otro aire al Partido Socialista? Y empezamos, si quieres, a hablar de pensiones. Es que, ¿qué otro aire puede tener el Partido Socialista? La cuestión es que hay que entender... Un aire nauseabundo. No, pero... Un siroco socialista. Un aire fétido. La cuestión es que, pero eso, eso ya no gusta tanto, no se ríen tanto. Pero es lo mismo que Unidas Podemos, es decir, se trata de poner una persona que pinte bien, por así decirlo, ¿no? Que tenga lo que se dice carisma.
o incluso que sea guapa, porque ese tipo de cosas funcionan. Sí. Y el Pedro Sánchez, ahí lo tienes contoneándose como diciendo que guapo soy, y le dicen que se parece a Superman en Estados Unidos y él se crece. O sea, la cuestión es que esta política, que es la que sufrimos, que es una política de las élites, que es una política que no, que, o sea, que va en contra de los intereses de la mayoría de la población, es puro marketing. Y de eso podemos saber mucho, porque son especialistas como politólogos que son y hacen marketing. Entonces es discurso o tener a una persona que sea atractiva o que conecte con la gente. Por ejemplo, antes cuando a algunas personas no les gustaba mucho Pablo Iglesias decían, no, pero Alberto Garzón sí que es buen muchacho. O sea, es que tiene pinta, tiene cara de buena persona y habla muy suave y no es arrogante, lo que tú quieras, pero ¿cuál es el proyecto que tiene? Eso es lo fundamental. Y el proyecto no es una cosa individual, el proyecto es algo de partido. O sea que estoy de acuerdo. Si el PSOE pone a alguien que le consigue votos, bien, bien por el PSOE. Podrán ganar unas elecciones. Podrán volver a tener ese feudo que tenían en Andalucía, ¿no? Creando redes clientelares en las cuales se basa el tema de ganar las elecciones, sobre todo en las autonomías, en los pueblos, ahí lo que se crean y las creas más en la medida en que lleva décadas en el gobierno, son redes clientelares. Entonces, van creando redes, o sea, yo coloco aquí a fulanita, coloco a menganito, coloco a ciclanito en el ayuntamiento, al primo, no sé, personas que luego requieren que tú sigan ganando las elecciones para ellos mantener su puesto. Bueno, dicen que el PP se quedó con las redes clientelares que creó el PSOE. O sea, deberían agradecérselo. Ni siquiera han tenido que crear sus propias redes clientelares, sino que ya se las dejaron hechas. Durante todos estos años, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar no sé, a decirle a las personas que nos puedan escuchar es que los trabajadores necesitamos organizar otra cosa. O sea, que confiar en que cambiando una persona, confiando una cara va a cambiar algo, es una tremenda ingenuidad, porque luego además sabemos que los intereses que están por detrás ni siquiera son los que, o sea, ni siquiera son esas personas las que mandan. No sabemos que eso es así. Cuando hablemos ahora de las pensiones, ¿quiénes mandan realmente? En proyectos que vienen además desde arriba de la Unión Europea y que responden a los intereses de los grandes capitales europeos. Pues entonces, ¿qué más da, no? Que pongan a una persona, que pongas a otra. Eso no es lo fundamental para nosotros, ¿no? Para ellos sí, porque pueden, a lo mejor consiguen más votos. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, para esas familias, ¿no? Las diferentes familias que yo creo que pugnan por sobrevivir, evidentemente para esas familias es muy importante, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que para nosotros al final no lo es. Roberto. No, me gustaría que Cristóbal, ya que empezamos a tocar Escribá, tema pensiones, que nos hable sobre la evaporización de las pensiones, que creo que es un tema muy interesante, Cristóbal, la evaporización de nuestras pensiones. Es un tema, yo le proponía a Luis que lo tratáramos, porque la semana pasada, y él dijo, por supuesto, eso es súper importante, lo vio, lógicamente, porque la semana pasada hacía una entrevista, he hecho varias entrevistas a los representantes de COESPE, de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, pero la pasada semana hacía una al portavoz, que es Ramón Franquesa, y a otra persona muy destacada dentro de esta coordinadora, que es Eduardo Luque, que además yo sé que se ha puesto en contacto ya con Luis y que Luis lo quiere llevar lo quiere traer a este programa, y es fundamental que lo haga, porque es un tema y además cuanto más lo veo, cuanto más lo estudio y cuanto más lo miro, ayer lo estaba mirando para hablar hoy aquí, más me doy cuenta de la gravedad que tiene. Es muy difícil, bueno, es imposible, aunque yo fuera la persona más elocuente del mundo, yo no sería capaz de transmitirles ahora a quienes nos estén escuchando con mi discurso, con los minutos que estoy hablando aquí, la gravedad que esto tiene. Pero sin exagerar, yo diría que lo que se votó el pasado jueves 9 de junio en el Congreso de los Diputados es la contrarreforma más importante. No quiero exagerar, no quiero hacer una hipérbole del tema, y entonces estaba viendo que otra contrarreforma que se haya votado va a tener tanta gravedad, puede modificar tanto la sociedad española como la que se votó el jueves, y no la encuentro, ¿eh?
O sea, no encuentro que pueda haber una contrarreforma a largo plazo que vaya a tener tanta gravedad como esta de las pensiones, porque en definitiva lo que se aprobó el jueves, impulsado por este gobierno que dice ser el más progresista de la historia, votado por los diputados del PSOE y de Unidas Podemos, todos, porque los compañeros de la COEP me decían, no, pero es que la diputada Meripita de Canarias no la votó, pero después descubrimos que Meripita antes había apoyado este proyecto cuando estaba dentro del grupo de Unidas Podemos, y ahora que se salió, descubrió de repente que es tan malo como realmente es, y entonces votó en contra. Pero claro, cuando ya estás fuera del grupo y no te juegas nada, eso es fácil hacer. Entonces, ¿en qué consiste esta contrarreforma de las pensiones que abre el camino totalmente para la privatización? Bueno, consiste en que de manera obligatoria, por ley, y a través de los convenios sectoriales, porque los sindicatos están implicados en esto, a través de los convenios sectoriales de empresas, se va a empezar, una vez que la ley entre en vigor, a sacar dinero de las cotizaciones de la Seguridad Social, es decir, del trabajo, los salarios diferidos de todos los trabajadores, porque las cotizaciones no son más que un salario del trabajador que no cobras ahora para cobrarlo cuando te jubiles. Bueno, pues se va a empezar a sacar el dinero de las cotizaciones de la Seguridad Social para llevarlo a lo que llaman a fondos privados de pensiones, que van a gestionar los bancos, las entidades financieras, los grandes bancos, las mutuas, y que el gobierno por ley ya te dice que no va a garantizar esos fondos, porque claro, una vez que ese dinero vaya a ser sustraído, y estamos hablando, según denuncian los compañeros de COESPE, de decenas de miles de millones de euros al año, ellos calculaban eso, unas decenas de miles o 14.000 millones de euros, me parece, cada año, ese dinero sustraído de la Seguridad Social se lleva a los bancos, y los bancos con ese dinero van a poder especular como hacen los bancos con los fondos que tienen. Es decir, le estás entregando los salarios diferidos de todos los trabajadores del país o del Estado a esos bancos, que a su vez van a poder especular con esos fondos. Con lo cual, nadie garantiza que cuando la gente que pueda acceder a esos fondos privados se jubile, vaya a tener ese dinero, porque si se produce una crisis como la del 2008, y esas crisis en el sistema capitalismo son el pan nuestro de cada día, esos fondos, por eso decía Ramón Franquesa, y yo saqué de ahí la expresión, se pueden evaporar así. Te puedes quedar sin nada. Pero además, solamente podrán acceder a esos fondos, digamos, los trabajadores, entre comillas, más privilegiados, los que tengan un trabajo estable. Si tú no tienes un trabajo estable, si estás precarizado como están tantos millones de trabajadores y no tienes acceso a esos convenios sectoriales a través de los cuales se suscriben esos fondos privados, te vas a quedar con una pensión pública totalmente disminuida. Si ahora las pensiones son de miseria, imagínense cómo pueden ser en el futuro. O sea, tenemos por un lado personas que pueden perder una parte fundamental de sus pensiones si se evaporan por el tema especulativo, y luego otras personas, la mayoría de los trabajadores, diría yo, que se van a quedar con unas pensiones puramente de miseria. Esto se hace, por supuesto, con la excusa de que la seguridad social y el sistema público de pensiones no es sostenible, o sea, lo cual es mentira y está más que demostrado por los análisis muy rigurosos que hacen estos compañeros. Claro, también en esto, como en todos los procesos privatizadores, funciona lo que se llaman los presagios autocumplidos. Si tú sacas el dinero del sistema público, el sistema público empieza a funcionar mal. Entonces puedes decir, es que el sistema público no funciona, y ya tienes la excusa ideal para seguir privatizando este sistema. Esto yo pediría a todas las personas que nos están escuchando que escuchen la entrevista que le hicimos a los compañeros de COESPE, que escuchen la entrevista que tú le vas a hacer, que la compartan. Y no solo que la compartan y que se informen, porque yo ya te digo, no tengo aquí tiempo para desarrollarlo, aunque voy a poner un ejemplo para que intenten entender a dónde, el tipo de sociedad que pueden estar construyéndose gracias, insisto, a este gobierno llamado progresista. Pero les
instaría a que se informen, y no solo que se informen, sino una vez que se informen, busquen en el lugar donde vivan, en la provincia donde vivan, qué organización de COESPE o qué organización o qué plataforma hay de defensa de las pensiones públicas y se integren. Porque como no cambiemos, es decir, como no seamos capaces de revertir la ley que se acaba de aprobar, y eso no es fácil, porque los intereses que están detrás son los intereses de las grandes entidades financieras, de los grandes bancos, y esto es algo que viene desde la Unión Europea. En el año 2019 se aprobó un plan paneuropeo de pensiones que lo que pretendía era impulsar esta privatización de las pensiones públicas. O sea, se trata de algo que viene de la Unión Europea, del proyecto neoliberal de la Unión Europea, y que suscriben todos estos partidos que comparten ese proyecto. Por eso lo saca adelante el PSOE con Unidas Podemos y, por supuesto, cuando llegue el PP lo seguirá impulsando. Eso no hay ninguna duda, porque ahora votaron en contra, porque tienen que votar en contra de todo lo que haga el gobierno. Pero, por supuesto, están plenamente identificados con ese proceso. Bueno, ahí por eso es por lo que yo decía, tenemos que organizarnos. Si pensamos que votando vamos a solucionar eso, bueno, ¿qué podemos conseguir votando? Tener un gobierno como este que ha aprobado esta contrarreforma de las pensiones. Para que se hagan una idea al tipo de sociedad que podemos ir, que es difícil hacerse una idea porque sería una sociedad tan precarizada que no la hemos visto después de la muerte de Franco. Para que se hagan una idea del tipo de sociedad que podría configurarse, bien. ¿Esto se ha aplicado en algún sitio o no se ha aplicado en algún sitio? Yo estoy exagerando, estoy diciendo algo, pues porque no me gusta nada el gobierno y quiero ponerlo mucho peor de lo que es. No. Hay un modelo claro de esto que quiere aplicar el gobierno. ¿Cuál es ese modelo? El modelo que aplicó el dictador Augusto Pinochet en Chile y que se empezó a aplicar en Chile y que después se amplió al resto de países de Latinoamérica. Estaba leyendo ayer un artículo que titulaba Chile, una reforma de las pensiones que revolucionó el mundo. Claro, esto está escrito por un neoliberal, habría que decir una reforma de las pensiones que contrarrevolucionó el mundo, porque estábamos hablando de la contrarrevolución conservadora que en Europa llevaría a cabo Margaret Thatcher, que en Estados Unidos llevaría a cabo Ronald Reagan, y que se empezó a aplicar por mano militar en Chile, donde se empezaron a aplicar todas las recetas de los llamados Chicago Boys, por la fuerza. Lo hizo Pinochet. Bien, en Chile, décadas después de esto, que contaban que iba a ser maravilloso y que la cuestión es que lo público no funciona, la gente tuvo que salir a la calle, decenas de miles, centenares, hasta millones de personas salieron a las calles, pero acabó estallando, ya no pudieron más en el año 2016. O sea, fíjate las décadas en las que la sociedad se va precarizando y precarizando y precarizando hasta que ya no pueden más. Salieron a la calle a protestar contra estos planes de pensiones, pero no los han cambiado. Y Boris tampoco los ha cambiado y dudo que los cambie. Pero en Chile tienen, para que sepan lo que podría pasar en el Estado español dentro de algunas décadas, un sistema de pensiones dividido en 3 componentes. Lo estaba leyendo ayer. Un primer pilar estatal, que ya es residual, porque a eso se va, a dejarlo estatal público como residual, basado en la redistribución, que es en lo que se basa el sistema de pensiones que tenemos en el Estado español, que solo le asegura el 4,8% de los ingresos, con respecto al último salario tras la jubilación. Un sistema, un segundo pilar que es obligatorio, como quieren poner, que está basado en esas cuentas de capitalización individuales, es decir, en esos fondos privados, que es el mayoritario. Y luego un tercer pilar voluntario, que es también para que pueda tener otro sistema privado de pensiones. La consecuencia, pensiones no de miseria, sino pensiones que tienen a la gente en la más absoluta pobreza. Por eso les decía yo que me cuesta encontrar otra contrarreforma tan grave y que pueda cambiar tanto a la sociedad española como esta que se aprobó el 9 de junio pasado en el Congreso, sin publicidad, por la vía de urgencia, sin debate, sin que saliera en ningún medio de comunicación y con todo aprovechando que estábamos preocupados por otro tema grave como es el de Argelia y hablando de otras cosas, para que después el gobierno o Pablo Iglesias, que ayer hizo un programa en La Base donde vendía todos los supuestos logros del gobierno progresista, esté hablando de la reforma laboral, esté hablando de otros supuestos logros. Esta contrarreforma, si no se echa para atrás, y por eso de ahí que cada uno de nosotros tiene que implicarse en conocer primero y después en organizarse donde estén las plataformas en defensa de las pensiones públicas,
cambiaría la faz de la sociedad en el Estado español para mal y nos empobrecería hasta niveles que hoy seguramente es difícil que podamos imaginar. Antes de irnos, Cristóbal, te invito, me parece que es importante, ¿qué tal si hacemos un especial pensiones? Totalmente. Al margen del café. Es decir, un programa dedicado nada más que a pensiones, contigo, con Roberto y con 2 o 3 especialistas que traigamos. Por supuesto, puedes invitar a Eduardo Luque, que tiene el tema absolutamente estudiado y que nos puede informar mucho, porque claro, yo lo conozco, pero ellos lo han estudiado a fondo. Ellos no hablan por hablar. Ellos cuando se reúnen con estos diputados y les explican lo que va a suceder, que eso los explicaron uno por uno, que les enviaron cartas personalizadas. Es decir, no pueden decir que no saben lo que están haciendo. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, responden a intereses que no son los de la mayoría de la población. Y eso hay que saberlo, ¿no? Entonces, ellos tienen esto súper estudiado. Mira, cualquier cosa que hagamos será poca. O sea, por supuesto, puedes contar conmigo, llama a Eduardo e insisto, las personas que están viendo esto, que lo compartan, que se informen, que lean más. Y fíjate, no les daré las gracias por ello. Y no les daré las gracias por ello porque lo único que estarán haciendo es defender su futuro, el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos, el futuro de todos. Es que esto nos afecta absolutamente a todos, salvo a los multimillonarios. Claro, lógicamente, los que son ricos no tienen problemas con las pensiones, pero los trabajadores, que son la inmensa mayoría de la población de este estado, desde luego que o nos movemos o nos organizamos o vamos a tener una sociedad tan pobre que hoy ni nos lo podemos imaginar.